Estamos con Hugo Sáenz, otro de los conferencistas que nos acompañarán durante el primer Gran Congreso Internacional de Redes Sociales y Social CRM, que se realizará en el Hotel Casablanca Carton en Bogotá durante los días 24 y 25 de octubre. Hugo trae algo muy novedoso, un concepto que seguramente muchos o muy pocos de nosotros hemos oído sobre él, el concepto de clienting. Hugo, ¿qué nos puedes decir sobre los fundamentos de este concepto que está revolucionando el CRM y que ha cobrado una fuerza muy grande tanto en España como en algunos países de América Latina? Bueno, Rafael, primero muchas gracias por invitarme a esta charla, a esta conversación. Como dices, sí, es un concepto muy interesante, es un concepto que nació en España. De hecho, no es un concepto nuevo, es un concepto tiene bastantes años de desarrollo, hasta ahora está desarrollándose con fuerza en Latinoamérica, particularmente aquí en Argentina. Y básicamente el concepto lo que encierra son todas las actividades y todos los elementos que una organización debería estructurar en el backend detrás del CRM, o en este caso del social CRM, para que funcione, para que eso se convierta en algo más allá de la oportunidad o del caso, se convierta en oportunidades de innovación para la empresa, se convierta en oportunidades de crecimiento, se convierta en oportunidades de aprendizaje. Esos elementos tienden a ser muy difusos y tienden a no integrarlos con el CRM. Estamos hablando de estructuras, por ejemplo, estamos hablando de empowerment, estamos hablando de qué empleado tiene la autorización de tuitear acerca de la empresa, de qué empleado tiene la autorización de contestar a favor o en contra o en nombre de la empresa. Eso desde el punto de vista de estructura. Podemos hablar de la organización de procesos, sencillas actividades que deberían reorganizarse cuando sucede un CRM o cuando se implementa un CRM, con el único objetivo de lograr experiencias exitosas. En este caso, experiencias exitosas en la nube, experiencias exitosas en Twitter, en Facebook, en todos los puntos de interacción, lo cual tampoco es un concepto novedoso. Estamos hablando de los momentos de verdad, que es un concepto de los 80. Entonces, ¿cómo eso debe integrarse en la organización y qué elementos deben desarrollarse en la organización para que los momentos de verdad se reflejen en experiencias exitosas en los clientes? Eso es el cliente. Indudablemente, durante el Congreso vas a ampliar este concepto a tu audiencia. Aprovechando esta oportunidad, quisiera que le comentaras a los participantes del Congreso cuál va a ser el enfoque tuyo durante la conferencia, cómo vas a tratar el tema de clienting. Bueno, en Clientelizar el CRM, en el Congreso vamos a tocar cuáles son los elementos que deberían organizarse en una empresa o en una organización sin ánimo de lucro, porque esto es para los dos, no es un tema netamente comercial. ¿Cuáles son esos elementos dentro de una organización desde el punto de vista de social CRM? No es lo mismo tener un call center o no es lo mismo tener una oficina de atención al público y organizar los procesos, la estructura, las competencias de la gente, por ejemplo, para eso, cómo organizarlos para el tema de social CRM. Entonces vamos a tocar cada uno de los puntos que deberían organizarse en una empresa, y además vamos a apoyarnos con algunos casos. Vamos a apoyarnos con casos de empresas importantes, de marcas reconocidas, y vamos a apoyarnos con algunos casos de empresas, lo que llamamos en Interconsulta empresas normales, que son no necesariamente pymes muy pequeñas, pero sí organizaciones que ya están empezando a dejar de ser pymes, que no tienen la gran posibilidad de una gran marca detrás que arrastra gente, que arrastra tweets, que arrastra comunidades, sino que están creando su propia comunidad, que están creando sus propios elementos de social CRM, y cómo han sido exitosos o cómo han organizado su backend para ser exitosos en el CRM. Ese es básicamente el enfoque. Ahora, la conferencia está muy enfocada a brindar elementos para que la gente lo pueda hacer, es decir, para que los participantes puedan llegar a su organización y empezar a ver por lo menos qué deberían empezar a mover en su empresa. No es una charla tan magistral como sí demostrativa, por decirlo de esa manera. ¿Qué experiencias tenemos ya en Colombia con el desarrollo del concepto de clienting? Yo me he encontrado con casos en donde, tanto en CRM puro y duro, social CRM, tanto en clienting, han hecho pinitos diferentes empresas grandes, empresas importantes de mucho renombre en Colombia y empresas medianas.
tengo incluso algunos amigos con sus empresas pequeñas, algunos competidores míos, que también lo han hecho en sus organizaciones. Sin embargo, como concepto, como una metodología clara y estructurada, hay muy pocos casos que mostrar como una metodología estructurada. Sucede lo mismo en el caso de CRM. Hay mucha gente que hace CRM, hay muchas empresas que hacen CRM, pero no saben que están haciendo CRM. Lo llaman atención de clientes, o lo llaman captura de oportunidades, o lo llaman, en el caso de social media, lo llaman estar en las redes sociales. Sí, yo tengo una página de Facebook. Están haciendo de alguna forma social CRM o están haciendo de alguna forma CRM y no lo saben. Lo mismo sucede en el clienting. Me he encontrado con casos en donde trajeron alguna metodología de Harvard y organizaron todos los casos desde el punto de vista ISO, por ejemplo, en una empresa en particular, desde el punto de vista de ISO 9000, y organizaron todos los casos con enfoque al cliente. De hecho, me pareció impresionante porque jamás había visto que lo hicieran sin tener una metodología. Entonces sí hay casos para mostrar interesantes en el tema de clienting. Muchos, como tú dijiste al inicio de esta conversación, no conocen el concepto de clienting, no habían escuchado el concepto de clienting. En algún momento conversamos los dos de que no tenía una traducción literal en español como muchas de las cosas que vienen, pero viniendo de España, por eso mi conferencia se llama Clientelizando el CRM, que básicamente, ¿qué es clientelizar? Es habilitar a una organización para que utilice los elementos necesarios, competencias, cultura, estructura, procesos, etcétera, y los alinee de una forma en que pueda eficientemente y rentablemente apoyar la estrategia del negocio y cumplir con su promesa de valor, generando experiencias exitosas. Y para concluir, seguramente muchos se estarán preguntando, como me pregunto yo, cuáles son las diferencias fundamentales entre el clienting y el concepto de CRM. Muy bien, Rafael, pues es un tema que vamos a ampliar un poco más en la conferencia, por eso los invito a que vengan a la conferencia, pero lo podemos resumir básicamente en el front-end y el back-end. El CRM es todas las actividades que desarrollas de frente al cliente. Hay CRM analítico, CRM operativo, hay estrategias de CRM, hay software de CRM, pero todo es tocando al cliente, todo es con la información del cliente o en contacto con el cliente o lo que suceda con el cliente. El clienting es lo que sucede detrás. Un caso específico, ¿qué pasa con una queja de un cliente una vez el cliente se va? Queda en la herramienta y después quién la ejecuta y después quién es a quién se la deben pasar y esa persona cómo debe responder y cómo debe devolverse en el proceso, de qué manera, en qué términos, en qué tiempo, para que se considere una experiencia exitosa para el cliente. Entonces, hasta donde llegamos, hasta el último punto de contacto que tenga que mueva una herramienta o que mueva una estructura, que mueva una ficha respecto de algo del cliente, es el clienting. Y hacia adelante, hacia el cliente, su información, su contacto, el contacto directo con el cliente es el CRM. Muy bien, Hugo, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos brindas de conocer un avance sobre lo que va a ser tu interesante conferencia durante el Congreso de Redes Sociales y Social CRM. Esperamos que todos ustedes estén muy ávidos de profundizar en el novedoso concepto del clienting. Nos vemos en el Congreso.